Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Antes de nada, como siempre, daros absolutamente las gracias a todos por el apoyo que le dais al canal, por todos esos likes que le dais, los que os suscribís, los que estáis machacando el botón del hype en cada vídeo. Muchísimas gracias, de verdad, porque ayuda mucho, mucho, mucho. Hoy traigo una de estas secciones que a mí personalmente me gusta bastante, la verdad, que es la de preguntas y respuestas con preguntas que dejáis en redes sociales, como por ejemplo, tenéis las redes sociales por aquí, os voy a poner aquí, ahí se ve ahí arriba, @Ruiz Santa Clara en Twitter. Aunque donde recojo las preguntas es en Instagram, fran.santaclara en las stories. Daros de nuevo, como digo, absolutamente las gracias y disfruto mucho de este tipo de contenido porque, bueno, es un poco elegir algunas preguntitas que vea interesantes de las que dejáis, que muchas veces los directos y eso se pasan y no me acabo de dar cuenta. Y tengo que decir que hay alguna pregunta que me ha gustado bastante, bastante, bastante. Así que creo que no nos vamos a enrollar mucho más y vamos al lío. La primera es de Javier FF29. Dice: Hola, Fran, mejor opción para Manu Gas, ¿seguir Moto 2 o irse a Superbike? Claro. A ver, aquí para mí la prioridad de Manu debería seguir siendo MotoGP. Algo que aún hay que decir que tiene esa posibilidad abierta, aunque sí que es cierto que la última información que nos llega pues no es muy alentadora en este tema. La información te habla demasiado de, sobre todo, que la prioridad del Tech Tour es Luca Marini y Senna Ayus. Claro, dentro de esta posibilidad, ¿por qué la posición de Manu Gas no es muy buena? Porque Tech Tour está esperando a Senna Ayus a ver qué es lo que hace el piloto australiano. Y claro, si está esperando a ver qué es lo que hace un piloto que no va líder del mundial y el líder del mundial es la otra opción, ¿por qué no coger al líder del mundial? Pues si no están subiendo ya a Manu Gas, es porque realmente prefieren al otro y están un poco ahí esperando a ver si termina de ser que sí o que no. Entonces, a día de hoy, ¿estará hecho ya lo de Manu o no? Pues no sé. Yo sé que por lo menos hace unas semanas la prioridad era Sena Ayus. A día de hoy, al parón de verano, no sabría decirte. Pero bueno, si nos fuésemos a tema que no puede, ¿no? Porque, como digo yo, para mí debería de subir, pero una cosa es lo que debería pasar y otra cómo está el mercado, ¿no? Si en Moto 2 tiene un proyecto realmente ganador o quedarse donde está y empezar a ganar, 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 fenomenal. Si la alternativa es quedarte otro año más sin opción realmente de subir en ningún momento, es decir, si la opción es quedarte para... Es que yo creo que es más difícil subir otro año que este año, a MotoGP, pero bueno. Si él considera que se puede quedar ganando títulos en Moto 2 y subir a MotoGP, guay. Si no, pues yo soy de los que piensa que a veces es mejor conseguir una carrera sólida en Superbike que quedarse atrapado esperando una llamada que igual nunca termina de llegar. Y creo que Manu Gas tiene nivel para hacer eso. Así que creo que, como siempre, muchas veces todo esto es bastante injusto, ¿no? Todo el tema de las oportunidades, de a qué piloto sí, a qué no. Incluso un piloto que el año pasado fue subcampeón del mundo, que también hubo muchos problemas que no estaban en su mano, que no le permitieron ser campeón el año pasado de Moto 2. Y este año, pues va líder de forma sólida realmente, Manu. En mi opinión, debería subir. Pero como digo, estas cosas funcionan así, por desgracia. Y si yo fuese él, quizás, como digo, intentaría tener una carrera sólida en Superbike antes que esperar una llamada que quizás nunca llegue, aunque vuelvo a decirlo, no sé si lo mismo, si tiene esa oportunidad que creo que se merece en MotoGP. Muchísimas gracias por tu pregunta, Javier. Pregunta de Diego BVPix. Dice: del 1 al 10, ¿cuántas opciones le das a que en un futuro veamos en MotoGP el equipo MM93? Ojo, ojo. A ver, a corto plazo le daría pocas, quizá 2 o 3 sobre 10. Porque, bueno, MotoGP, las plazas son limitadas, acuerdos comerciales, fabricantes. O sea, es una cosa muy compleja, no es una cosa que vayas a hacer en poco tiempo, ¿no? Pero a largo plazo sí que lo veo bastante posible. Mark tiene marca, tiene impacto global, tiene una estructura alrededor suya que obviamente es tremenda. Y si en algún momento deja de correr y quiere seguir ligado a MotoGP desde otro rol, pues creo que un equipo MM93 no me parece ninguna fantasía. Es más, cuando Marc Márquez, por ejemplo, le decía a Izaskun en la entrevista esta que hizo hace unas semanas, ¿no? Después a la llegada de Asen, fue sí. Decía que él se quiere ir del mundial queriendo este deporte y no odiándolo, ¿no?
y él decía que él quiere seguir ligado a MotoGP, ¿no? Después de cuando él se retire como piloto. Pues creo que una de las opciones puede pasar por ahí, totalmente, que haya un equipo. Vosotros imaginaros también lo increíble, la morbosidad que tendría también ese duelo entre pilotos Marc Márquez 93, ¿no? MM 93 y pilotos VR 46, ¿no? Sería absolutamente tremendo. Sería como el duelo de los dos, pero a otro nivel, ¿no? En otro rollo. Lo veo posible. Veo posible que ocurra. Que en un futuro, del 1 al 10, sí. No te voy a decir un 10 porque un 10 es que seguro, seguro, y yo no lo sé. Así que te voy a dar un 8 o un 9 de esa posibilidad de que ocurra. De que ocurra. Pablo López pregunta: ¿se adaptará mejor los pilotos que suban de Moto 2 a las 850 que a las 1000, siendo más competitivos al inicio? Bueno, es buena pregunta esta, la verdad. Hay que decir que los fabricantes están queriendo acceder y tener casi todos algún piloto Moto 2 precisamente por el conocimiento de las Pirellis y demás. ¿Qué ventajas también van a tener? Bueno, ventajas, realmente no tanto ventajas, sino que va a haber muchas cosas que cuando todos los pilotos que estaban subiendo a MotoGP ahora tenían que hacer un proceso de aprendizaje bastante grande con el tema de los devices, con muchas cosas que se van a simplificar a partir del año que viene, ¿no? Bueno, algunas ya se están empezando a simplificar incluso ahora, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la curva de aprendizaje va a ser menor, va a ser una moto nueva para todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo una MotoGP, sigue siendo un prototipo y ahí tema electrónica, las exigencias que tiene una MotoGP y demás, pues eso yo sí que creo que igualmente los pilotos que suban de Moto 2 lo van a sufrir. No tengo ninguna duda de que será así. Esto no significa que algún piloto de Moto 2 pueda dar la sorpresa, sin duda, pero vuelvo a decirlo, siguen siendo MotoGP, ¿eh? Mucha electrónica, mucha exigencia física, una gestión de neumático totalmente distinta. Pues bueno, para mí yo creo que se van a adaptar mejor los pilotos más inteligentes y más sensibles. eh, no necesariamente todos los que vengan de Moto 2. Y como digo, importante el conocimiento de Pirelli, o sea que ojito también con un Bulega, por ejemplo, y también un Toprak, aunque lleve un año ya sin tocarlos, pero yo creo que también le puede venir bien el hecho de conocerlo. Siguiente pregunta. Jesús Sánchez 7. Hablas de la Copa Movistar Activa Cup del 99. Mira, esta pregunta la saco porque como, no sé si has sido tú otras veces, pero esta pregunta la he visto que la han sacado tantas veces y claro, yo personalmente no puedo hablar mucho de la Activa Cup, de la Movistar Activa Cup del 99. Y tampoco creo, sinceramente, que sea un contenido a día de hoy para el canal que la gente le vaya a entusiasmar demasiado. Podría ser uno de esos temas que se podría tocar en algún momento con Tesouro, por hablar de alguna forma, o traer a Raúl Jara, algo así, hablar de cosillas de estas. Puede ser interesante. Pero para un vídeo o algo así, no. Y yo, obviamente, vuelvo a decir, puede ser un tipo de contenido que a la gente le puede gustar, porque, bueno, hablar de esas copas, esas promociones, esas copas y todas esas cosillas nos sirven un poco para entender también de dónde venimos, ¿no? Nosotros, ¿no? En España hubo una época con copas de promoción súper importantes, ¿no? Estructuras que servían para descubrir talentos y demás, ¿no? Hoy hablamos mucho de la Red Bull Rookie Cup, de la Junior GP y demás, pero antes también hubo fórmulas que fueron clave para crear cantera. Me parece un tema bonito para hacer, con contexto, porque ayuda a explicar un poco pues, el motociclismo español que no ha aparecido de la nada, ¿no? Hubo mucha base, mucha promoción y mucha gente empujando desde abajo. Entonces, sí me parece una cosa guay de la que se podría hablar, pero yo creo que yo no estoy preparado, yo personalmente, para hablar de esto, quizás como se merece, o bien sí que sería interesante quizás pues hacerlo pues eso, ponte seguro con Jara o algo de eso. Se verá. Queda ahí como una idea posible, Jesús, de un posible contenido en el canal, quizás en algún momento. No te prometo nada. No te prometo nada. Pregunta de Sánchez.4, que dice así: ¿qué piensas? ¿Y qué piensas? Con Z, ¿eh? ¿Qué piensas si Pedro Acosta gana el próximo año a Marc Márquez? ¿Fin de la era? ¿Es lo normal? Bueno, esta no es mala pregunta. No es mala pregunta. Vamos a ver. Porque aquí la gente, como siempre digo, solo ve blancos o negros, no ve escala de grises y eso al final muchas veces trae problemas, ¿no? A ver, yo creo que si Pedro Acosta gana a Marc Márquez con la misma moto, sería una barbaridad de mérito para Pedro. Porque para mí estamos hablando del mayor talento joven que ha salido desde Marc. Así que tampoco sería una sorpresa absurda.
pero desde luego que no compraría eso de fin de era como si una cosa borrase la otra, ¿no? Marc ya no tiene 22 años, tiene lesiones brutales y aún está peleando pues con una generación nueva. Si Pedro le gana, hablará muy bien de Pedro, pero que Marc siga siendo una referencia contra un piloto como Acosta también habla muchísimo de Marc, porque creo personalmente que no todo relevo generacional tiene que significar un entierro para la otra parte. Es más, lo he dicho muchas veces. Para mí, y creo que mucha gente piensa igual, quizás no todos, pero yo sí creo que el mejor Valentino Rossi que hemos visto ha sido el Valentino Rossi cuando le vino Jorge Lorenzo al lado. Ahí para mí fue cuando vimos a un Valentino que tuvo que elevar su nivel. Más joven también igualmente Valentino y con menos achaques de los que tiene Marc ahora, sin duda. Pero la llegada de un Pedro Acosta al box de Lenovo Ducati para Marc Márquez, yo creo que puede servirle a Marc de revulsivo y de un poco de mordiente, lo creo de verdad, para bueno, pues para, para despertar un poco más a la bestia, despertar más motivación, esa sed competitiva, ¿no? Ese caníbal que lleva adentro, e intentar ir a por todas y demostrar que ni aun así, ni con un chaval joven del talento de Pedro, que Marc sabe quién es Pedro, pueda ser. ¿Qué es lo que opino yo de Pedro Acosta? Pues ya lo sabéis mucho, ahí, pero en el ojo, ya lo sabéis, que creo que le va a poner las cosas muy difíciles a Marc, porque el contexto, como digo, de un Marc que ya no tiene 22 años, de un Marc que tiene muchos achaques encima, de un Marc que, como él mismo dice, está en paz consigo mismo, contra un chaval que viene con hambre. Marc sabe que tiene un talento tremendo, Pedro Acosta, sabe que es el mayor talento que hay en la parrilla después de él. Entonces, claro, Pedro te va a llevar a un nivel de exigencia presumiblemente. También lo digo, dentro de que a mí me encanta Pedro Acosta, que lo sabéis, también digo que Pedro Acosta tendrá que demostrar también que está a la altura cuando esté ahí al lado. Eso yo soy el primero también que lo digo. Pedro también va a tener que demostrar. Pero presumiblemente, y yo creo que sí, Pedro estará a la altura y le irá poniendo las cosas difíciles y le apretará a Marc, le va a apretar bastante y Marc no va a poder ir al porcentaje que puede ir con Peco, por ejemplo, con Pedro Acosta. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Pedro le va a exigir más. Esto no significa que Marc no pueda darse más. La cuestión es hasta cuánto Marc va a querer darse más ya a estas alturas de la película. Eso es lo que no sé. Igualmente ya sabéis que yo soy los que piensa que si Marc renueva, uno es porque piensa que puede seguir ganando y dos, porque desde luego no le tiene miedo a Pedro y piensa que le puede ganar a Pedro. Pero también os digo una tercera. Marc no tiene miedo de perder con Pedro Acosta. No tiene miedo. Yo soy de los que piensa que Marc sabe que si pierde con Pedro Acosta, Marc tiene muy asumido que esto es ciclos deportivos, ley de vida, es normal, esto alguna vez pasa, le pasa a todos los grandes de la historia del deporte. Y cuando pase, pues ya está, no hay más historia. Esto no va a cambiar nada de lo que ha conseguido ni nada de lo que es. Es que esto le ha pasado a todos. Entonces, si gana Pedro Acosta, tampoco sería una súper sorpresa. Y si Marc le gana a Pedro, tampoco sería una sorpresa. Porque es Marc Márquez, es el mejor de la historia. Entonces, bueno, va a ser interesante, pero creo que esto precisamente es lo bonito, ¿no? Creo que es lo bonito del año que viene, de ese duelo tan apasionante que podemos tener, ojalá, con una Ducati competitiva y que esté luchando por lo menos por cosas, por el título, ¿no? Que imaginaros una lucha por el título Marc-Pedro. Eso puede ser locura tremenda, locura tremenda. Pero vuelvo a decirlo, el contexto es el que es, eso es lo importante. Obviamente, si yo cogiese el Prime de Marc Márquez, yo creo que nadie le gana al Prime de Marc Márquez, pero con el contexto que tenemos actualmente entre los dos pilotos, Marc lo va a tener difícil, Pedro también lo va a tener difícil. Sin embargo, vuelvo a decir, Pedro tiene que demostrar cuando tenga esas armas que está a la altura de Marc Márquez. Eso aún no lo sabemos, lo veremos el año que viene. Yo pienso que sí estará, pero me puedo equivocar, obviamente. Veremos, next year. Buena pregunta. Vamos a ver, es que tengo aquí lo de las preguntas. A ver, Javier Rapo. Pregunta. ¿Qué tal llevará a Yogura temperaturas de pista más bajas? Bueno, a ver, con todo, o sea, con Aprilia estamos teniendo una de esas cosas que muchas veces tenemos la sensación, ay, cuando sube las temperaturas mejor, cuando no sé qué, sube las temperaturas y pueden poner neumático medio y demás, parece que las Aprilia mejoran un poquillo, parece que con Ogura voy a decir una cosa, y vuelvo a decir, creo que esta es una de esas incógnitas como interesantes, ¿no? Ogura para mí está demostrando ser muy fuerte en carrera, ¿no? Sobre todo gestionando entendiendo el neumático y manteniendo ritmo, ¿no? Pero con temperaturas bajas, obviamente, pues puede cambiar todo, ¿no? Cuesta más meter temperatura, el tren delantero puede ser más delicado y tienes un poco menos de margen si no sales bien colocado. Su estilo fino, desde luego, que puede ayudarle, porque no es un piloto que vaya a ir destrozando las gomas,
pero también necesitará ser agresivo cuando toque. Para mí, la clave será, no será tanto, mejor dicho, la carrera, sino lo que está haciendo ahora, la clasificación y primeras vueltas. Si Ogura sigue mejorando ahí, creo que Ogura va a ser competitivo, sinceramente, independientemente de la temperatura, creo que va a ser competitivo en cualquier tipo de condición. Porque también yo soy de los que piensas que hay factores también psicológicos, factores de motivación, que también a los pilotos le afectan. Por muy de hielo que sea Ogura, que aparenta ser Ogura, lo que, más que de hielo, lo que es muy japonés, yo creo que hay una cosa que es clave y es el creértelo. Y yo creo que Ogura se lo puede creer. Y Ogura, obviamente, va a seguir trabajando como está trabajando, pero Ogura ahora mismo está en disposición de tener un subidón de motivación y de confianza y de decir, ok, tío, es que puedo luchar por este título. Y eso al final, eso obviamente no te va a dar una décima porque sí. No te hace ir más rápido. Te hace tener más confianza y eso al final implica que tomes algo más de riesgo, vayas más rápido. Y ahí sí, pero no es necesariamente un 1-1, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ogura va a ser competitivo. Es que ha sido competitivo ya, o sea, ha sido en Breno, en Assen y ahora aquí también en Sachsenring. A ver, vamos a ver qué tal en Silverstone va a ser competitivo seguro. En Motorland Aragón yo también va a ser competitivo. En Motorland Aragón también va a ser competitivo. Es que te diría que de lo que queda por delante, no sé si tendría duda de algún circuito donde quizás Ogura sea menos competitivo, ¿eh? O sea, yo creo que lo va a ser bastante fuerte en todos los circuitos. Mira, fíjate, bueno, esto es un poco fumada y quizás no, ¿eh? Pero te voy a decir que quizás Motegi, y mira que es el Gran Premio de su casa, a lo mejor ahí no tanto. A lo mejor ahí no tanto, por el tipo de frenadas que hay ahí, pero en Motegi. Pero yo creo que va a ser fuerte en todos lados, independientemente de las condiciones que tenga Gura. Sinceramente, lo creo, lo creo. Irra86GD que dice, pregunta, rookie del año MotoGP 2027. A estas alturas, ¿Búlega o pilotos que suban de Moto 2? A ver, yo creo que en condiciones normales debería ser, vale, debería ser Búlega. Por palmarés, por background, por piloto que además está probando el prototipo de la 850 de Ducati y lo está desarrollando, pues lleva muchas horas y muchos kilómetros en él, va a ser el que más de las Ducati, creo que debería ser Búlega. Si no es él, creo que por moto entonces tendría que ser, ay, perdón, debería ser Holgado. Pero creo que va a estar entre estos dos, entre Búlega y Holgado. Con Honda, tengo dudas. Está claro que ahora, a Julio, esta pregunta, bueno, según la información que tenemos de los primeros test 850 que han tenido con pilotos oficiales, me estoy basando un poco. Lo mismo después del test de Valencia, puede que cambie mi opinión drásticamente. Ahí podría, el siguiente pregunta y respuesta que hagamos ahí, pues veremos qué es lo que respondemos. Pero a día de hoy te diría que Búlega debería ser favorito al rookie del año, sin duda. Debería serlo. Debería serlo. Sí, creo que Búlega o Dani Holgado, sinceramente. Uno de estos dos va a ser. Daniel Dávila, 1986. ¿Quién ves más fuerte para luchar con Marc? ¿Martín u Ogura? ¡Buf! Buena pregunta, ¿eh? Daniel, buena pregunta. Además, me molaría mucho que vosotros también este tipo de preguntas respondieseis en el chat, porque tengo ganas, en el chat, bueno, en la caja de comentarios, tengo ganas de ver cuál es vuestra opinión sobre esto. Y os leo, ¿eh? Leo todos los comentarios, eso que lo sepáis, os tengo a todos calados, ¿eh? Así que, a ver, más fuerte para luchar con Marc, Martín o Ogura. A ver, te diría lo siguiente. No sé si me lo comprarás o no, ¿vale, Daniel? Pero te voy a decir lo siguiente. Para pelear un mundial contra Marc en condiciones normales, yo sigo viendo más fuerte a Martín, ¿vale? No necesariamente porque sea más rápido que Ogura cada fin de semana, sino porque ya sabe lo que es ganar un mundial, así, ¿no? Sumando, minimizando daño, entendiendo cuándo no se puede ganar. Y eso para mí pesa mucho. Ogura me parece peligrosísimo porque en carrera gestiona pues como una bestia y encima cada vez está mejor, mejor y mejor y en clasificación está mejorando mucho, que será su punto débil, pero todavía tiene que demostrar que puede aguantar la presión real de un título de MotoGP hasta el final. Si hablamos de regularidad y experiencia, Martín. Si hablamos de amenaza creciente, te diría sin duda que hay Ogura.
O sea, yo creo que posiblemente ahora mismo, y viendo también esa, para mí, vuelvo a decirlo, rareza, y con esto estoy diciendo que haya un Biscotto contra Martín en cuanto a que le estén perjudicando la moto. Lo que sí pienso es que en el box tienen más ojos en el otro lado del box que en el de él. Y eso al final, en cierta forma, de una manera u otra, te afecta. El ambiente no es el mejor en el Aprilia oficial tampoco, y eso lo sabemos. Sabemos que no es el mejor en ese box, y en el Track House sí. Ogura está mostrando velocidad, como he mencionado respondiendo a una pregunta anterior. El tema de la confianza, creértelo. Él mismo lo dice. Si estoy a estos puntos es que estoy luchando por el mundial, estoy luchando por el título. Yo creo que todo eso va sumando. Creo que a día de hoy es más peligroso Ogura, porque creo que es si hacemos un cómputo global del piloto, creo que es el más completo a día de hoy. Porque sí, Bezzecchi creo que es el más rápido de Aprilia, de las Aprilia. Pero en términos completos no es el mejor. No es el mejor. El mejor está siendo Ogura para mí. A día de hoy, la tendencia de las últimas carreras, digo, está siendo Ogura. Así que yo diría que por ahí. Yo diría que quizás la amenaza para marca ahora mismo es Ogura, pero si Jorge Martín a la vuelta del verano, esos problemas que estamos viendo de velocidad, para mí también un poco difíciles de entender, que tendrán su explicación, ¿eh? O sea, no lo sé, pero bueno. Ya veréis también Sebas Porto, mañana que tendréis vídeo a las 6 de la tarde con Sebas Porto, análisis mitad de temporada, que creo que os va a gustar bastante con... Joder, es que escuchar a un expiloto y subcampeón del mundo como Sebas Porto es tremendo, tío. Veréis la opinión que tiene sobre el tema Martín y eso. Pero bueno, te diría eso. Amenaza real ahora mismo. Ogura, si cuando el parón de verano Jorge Martín viene fuerte, pues yo creo que Martín tendría que ser, por peso, tendría que ser Martín. En fin, familia. Muy buenas preguntitas las que he escogido. Me han gustado mucho estas preguntas que he escogido. Como os digo siempre, seguidme si podéis, que os lo agradezco mucho por redes sociales, sobre todo por Instagram y Twitter. Fran.santaclara en Instagram, Ruiz Santa Clara en Twitter. Por ahí hablamos, podemos estar en contacto, me escribís mucho, intento contestaros a todos. Y por ahí pongo estas cosas para que dejéis estas preguntillas. Mañana, como digo, a las 6 de la tarde, vídeo con Sebas Porto que os va a gustar muchísimo. Análisis mitad de temporada con Sebas, creo que va a gustar bastante, bastante, bastante. Y nada, que nosotros cortamos por aquí. Como siempre, daros mil gracias a todos de corazón. Dale like, no achaca el botón del hype y suscríbete si no te has suscrito. Mil gracias a todos de corazón. Y como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.